de lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿ya? Y hablamos de un contexto general y entendimos, ¿no es cierto?, que Dios llama, ¿no es cierto?, a todos. Todos recibimos un llamado de Dios para servir en alguna área, ¿no es cierto?, de su plan. No solamente se reciben ese llamado a aquellos que están llamados a lo que unos denominan el ministerio dentro de la iglesia, o aquellos que están llamados a ministrar al cuerpo de Cristo, sino cada creyente recibe un llamado para poder ministrar en el contexto, en el lugar donde Dios lo ha colocado. La profesión, ¿no es cierto?, en el barrio, en la familia, ya que Dios lo ha colocado. También mencionamos que al igual que David desarrollado o influyó en distintas áreas, nosotros también podemos influir en distintos ámbitos de la vida. Muchas veces se piensa y se dice, no, tú dice que mucho abarca, poco aprieta, son frases, ¿no es cierto?, que tratan, ¿no es cierto?, de la filosofía del mundo, de tratar de limitarnos en la influencia en la cual podemos realizar. Claro, sí, necesitamos tener, obviamente, cierta disciplina, cierto orden en los tiempos, en las prioridades, ¿ya?, para poder ejercer. Pero vemos que David no solamente fue llamado por Dios para ocupar un cargo de gobierno, un cargo de una, podríamos decir, de influencia, dirigiendo al pueblo de Dios, sino también que él pudo influir en otras áreas. Mencionaba, no sé si alguno recuerda alguna de las áreas, ¿no es cierto?, que, digamos, una de las áreas era rey, gobierno. Nosotros lo asociamos, hay muy pocas naciones que tienen un gobierno monárquico, pero podemos decir, ¿no es cierto?, que sea un presidente, ¿no es cierto? Presidente, ¿ya?, alguien que dirige la nación. ¿Qué otra área influyó o característica que hizo David? ¿Se acuerdan? ¿Algunos mencionaron alguna? Bueno, digamos que no, o sea, habíamos dicho que él podría, ¿no es cierto?, por su familia, podría, bueno, todo judío que tenía un buen comportamiento podría llegar a ser un anciano, ¿no es cierto?, que era un líder local, un líder de la ciudad, ¿ya? Y algunos de esos ancianos también tendrían un liderazgo a nivel nacional, ¿ya?, en decisiones. Recordemos que Samuel mismo reunió en 3 ciudades distintas al grupo de ancianos para ministrarlo, porque ellos eran los que iban a influir en la ciudad. Si lo relacionamos a algo más cercano a nosotros, podríamos decir que quizás los concejales podrían relacionarse a un tema de gobierno, a lo que era el anciano, podríamos decir, en Israel, ¿ya? Y el core, podríamos decir, era como el grupo de personas de distintos lugares de la región o de la provincia que tomaban decisiones, ¿ya? Dios estaba buscando dentro del pueblo a personas que pudieran ocupar este lugar de influencia. También Dios había llamado a distintos ministros, y dentro de esos ministros habíamos mencionado profetas, ¿no es cierto? Habíamos mencionado profetas. Pero el llamado de Dios a David era para ser un profeta, aunque él a través de los salmos profetizó y mencionó características aún del Mesías, ¿ya? Su función principal no era un profeta, ¿ya? De hecho, recibió la visita de un profeta para tirarle la oreja, ¿no es cierto?, de un hombre de Dios, ¿ya? También mencionamos que él podría quizás haber sido un sacerdote o un ministro. Recordemos de quién viene Jesús, de la línea de David, ¿no es cierto?, de la línea de David, ¿ya? Y obviamente, ¿quién era primo de Jesús en la carne, en lo físico? Juan el Bautista, ¿no es cierto? ¿Y Juan el Bautista era hijo de quién? Zacarías, que era un sacerdote, ¿ya? Entonces vemos que dentro de la línea él también podría haber ocupado, pero no fue llamado a ocupar un cargo en la línea de administración espiritual, aunque lo hizo en ciertas áreas, ¿ya? Sí fue, dijimos, un guerrero, ¿ya? Por eso mencionábamos la clase anterior de un pastor de ovejas, podríamos decir, un siervo de su padre,
¿ya? A ser, ¿no es cierto?, un guerrero. Lo convocó el presidente, lo convocó el rey en ese momento. No, lo convocó. Fueron los generales que vieron en David alguien apto para la batalla y lo convocaron para que fuera a la guerra. No. Llegó David al lugar de combate. ¿Por qué? Porque su padre estaba preocupado por los hermanos de David que estaban en el combate, ¿ya? Y lo envió con un poco de comidita y quería el padre saber noticias de su padre. O sea, por una situación que para quizás su padre era normal, vemos cómo Dios mueve las cosas para colocar al hombre correcto en el lugar correcto. Porque vemos que aun cuando en esa batalla había un líder, que era Saúl, este líder no tenía la unción de Dios, porque la unción había estado ¿sobre quién? Sobre David. David había sido ungido por Samuel para ser el rey de Israel, ¿ya? Y el pueblo necesitaba un liderazgo. Y vemos cómo Dios coloca a David en ese lugar, en medio de ese ejército valiente. ¿Cómo estaba el primer ejército en ese momento? Estaba temeroso. Aunque por ahí alguien presentó defensa con los soldados, ¿ya? Acá mencionó Dante, no sé si puede mencionar los pasajes que me habían hablado. Así que me acuerdo. ¿Se acuerda? Ya. Aquí dice, a ver, sigan y... Ya, entonces, ¿por qué? En algunas ocasiones se coloca la imagen de que los soldados no estaban haciendo nada, ¿ya? No estaban haciendo nada, estaban solamente expectantes y observantes al ataque de los filisteos y a este hombre de dimensiones extra XL que estaba atemorizando tanto con su porte como con sus palabras al ejército de Dios, ¿ya? Entonces por ahí menciona que ellos estaban en batalla, y claro, es verdad. Ellos estaban peleando. El versículo 13 dice... El versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? El 19. Dice el 13, y los 13 como ya dice, habían venido para seguir a Saúl a la guerra, y ahí bueno así. Y en el 19 dice que Saúl y todo Israel estaban en el valle de Elah peleando contra los filisteos. Exacto. Y decía que antes que Goliat estaba como 40, habían pasado 40 días que lo estaba como provocando para que enviaran a un hombre como para batallar con él. Claro. Entonces, en defensa de los soldados judíos en ese momento, estaban peleando, no es que estaban expectantes allí y estaban sentados. Pero el detalle que veíamos y el énfasis que hacíamos es que como el Señor anteriormente con menos soldados había ganado la batalla, y acá vemos 40 días quizá más, en los cuales los soldados estaban peleando y no habían obtenido la victoria. Y nadie de los soldados, ni siquiera el rey, entre comillas, de Israel, ahí Saúl, ni sus principales generales habían tenido la valentía de pararse enfrente de ese soldado filisteo para pelear, ¿no es cierto? Entonces, vemos que David es enviado, ¿no es cierto? Ya él deja a uno de los siervos de su padre a cargo de las ovejas. Vemos que también, a pesar de su lugar de servicio como pastor de ovejas, también podemos deducir que él también tenía un liderazgo, o habían otros que lo ayudaban en ese trabajo como un pastor de ovejas, ¿no es cierto? Deja a cargo ahí y él va, ¿no es cierto?, a entregar estos alimentos y a buscar noticias para su padre. Vemos lo importante, ¿no es cierto?, es que a pesar que quizás que el padre de David no todavía quizás había entendido quién o la posición que Dios había colocado a David, y obviamente el rey de Israel, ni los generales, ni aquellos que debieron hasta haber estado preocupados de buscar dentro del pueblo aquellos que fueran aptos para la guerra, ya Dios sabía quién era David. Entonces, a pesar de que quizás haya muchos en medio de la iglesia o en distintos lugares aún a pesar de quizás nuestra propia familia, o quizás en medio del colegio, de la universidad, la gente ahí no sepa realmente el potencial y la capacidad que hay en nosotros, y que a veces ni siquiera nosotros sabemos la capacidad que Dios ha puesto en nosotros.
podemos tener tranquilidad porque Dios sí sabe, ¿no es cierto?, en lo que Él ha puesto y Él va a mover las cosas para desarrollar. Pero eso también va a depender de tu búsqueda de Dios, ¿ya? Y que también tú puedas entender cuál es la misión y el lugar y la capacidad que Dios te ha dado. Dios sabe quiénes somos nosotros, ¿no es cierto? Otra cosa que podríamos... bueno, digamos que el pueblo de Israel estaba perdiendo, ¿ya por qué? Porque los líderes que tenía no eran líderes aptos, quizás eran líderes conforme al corazón de los hombres, pero no eran líderes conforme al corazón de Dios. Y debe haber en la casa de Dios líderes que sean conforme al corazón de Dios y que lleven al pueblo de Dios, obviamente, en una batalla ordenada. Hablamos también, ahora sí vamos a cerrar, hablamos también de que era importante identificar, como dice el capítulo 17 al principio, quién era el enemigo, ¿ya? ¿En qué territorio estaba? Entonces, eso tenemos que identificar como cristianos. Realmente, ¿quién es el enemigo? ¿Contra quién tenemos que combatir? Porque muchas veces perdemos mucho tiempo peleando entre nosotros, ¿ya? Atacándonos entre nosotros, y no atacamos al enemigo, que es Satanás. Obviamente hablamos también que hay una lucha interna, nuestra propia carne, el pecado, que la debemos luchar. Entonces, identificar el enemigo. Pero identificar dónde está influyendo, en qué áreas el enemigo en este momento en la sociedad está generando una influencia y poder presentar un ataque, ¿ya?, o una defensa del pueblo, ¿no es cierto? Realmente quizás muchas filosofías e ideas equivocadas han entrado en la casa de Dios porque las defensas no han estado adecuadas, ¿ya? Hemos bajado las defensas y hemos dejado que cosas de afuera influyan dentro de la iglesia. ¿Qué más? Y hablamos también de los soldados. Los soldados realmente quizás no conocían bien al Dios que servían. Quizás ese era el problema, ¿ya? Como tanto Saúl como otros estaban alejados, si como cristianos conocemos realmente al Dios que servimos, entenderíamos, como lo entendía David, que el capitán de los ejércitos de Jehová, ¿quién es? El Señor pelea por nosotros. Y obviamente si el Señor pelea por nosotros, esa promesa que se menciona en Josué, que el Señor entregó los enemigos en sus manos, obviamente se iba a realizar también en esta ocasión. Vamos más adelante. No sé si alguien quiere mencionar algo, está a favor, está en contra de lo que hemos dicho. A complementar, obviamente llegamos hasta el versículo 24, más o menos en la clase pasada. Ahora obviamente vamos a continuar de 24 en adelante. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ya. Vamos, obviamente, 1 Samuel capítulo 17, versículo 24, leemos 1 hasta el 29 y ahí hacemos una pausa y destacamos algunas ideas de ahí. Obviamente ustedes también atentos a lo que están leyendo otros, y vayan también aportando lo que pueden ver en ese lugar. 24 dice lo siguiente, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: una vez visto aquel hombre que ha salido, él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así será al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Entonces, bueno, también analizamos anteriormente, ¿no es cierto?, cómo el servicio
¿no es cierto?, al Señor iba a colocar a David en el lugar, el servicio que él hacía a su padre, ya lo iba a formar como un líder y obviamente le iba a permitir estar en el momento adecuado, ¿no es cierto?, en el lugar adecuado. Y vemos cómo los soldados hablaban y decían respecto a algunas compensaciones o premios que iba a dar aquel que luchara contra Goliat. Pero vemos que el estímulo de David no fue realmente esto. No fue el tener quizás las riquezas, o podríamos decir, a pesar de que después de la victoria en realidad se casó con la hija del rey, y vemos eso también. Pero si vamos y vemos el contexto, no fue eso. Entonces muchas veces podemos hacer la obra de Dios o tratar de cumplir. ¿Alguien? Tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, la intención de David no sale, o sea, específica de decir yo voy a ir a mi hermano, aparte de lo que le dijo su padre, o sea, voy a ir a su hermano. Pero a mí igual me da como entender un poco que David quería pelear. A eso es lo que igual lo que... Porque, por ejemplo, dice en 16-18, es uno de los que yo respondo diciendo aquí yo he visto un hijo de Isaías que sabe tocar y es valiente y vigoroso hombre de guerra. Entonces no era cualquier persona ahí, o sea, sabía pelear. Claro. Entonces no era como, pucha, voy a ir para allá a ver la guerra. Es como, igual le daba la intención de saber que podía estar en la guerra también. Tal vez el hermano vio eso, pero se exageró tal vez. Claro, vemos que a nivel del pueblo, ¿ya? Porque ese dato lo entrega ¿quién? Lo entrega un siervo de la casa del rey, y con la necesidad que había de que Saúl se están, como dicen, volando los patos, por ahí dice, ya, andaba medio loco, ¿ya? Estaba atormentado, ¿no es cierto? Entonces, buscaron a alguien que pudiera, a través de tocando un instrumento, calmar. Bueno, obviamente Dios movió las cosas también para que, como hablábamos en las clases anteriores, para que David entrara al palacio y ya pudiera ir observando y pudiera empezar a relacionarse con personas del palacio, porque obviamente el plan de Dios era colocar a David ¿a dónde? Allí. Pero Dios, ¿no es cierto?, va preparando las cosas, ¿ya? Y entró al palacio como un músico, ¿ya? Y tocaba el arpa, y el tocar el arpa calmaba, ¿no es cierto?, este espíritu que aún Dios había colocado, o Dios había permitido que viniera a Saúl para atormentarlo, ya obviamente por sus malas decisiones y sus malas acciones que había cometido anteriormente. Y además, ¿por qué? Porque él, teniendo la presencia del Señor a cometer un pecado, Dios sacó la presencia del Espíritu Santo sobre su vida, ¿ya? Y vino este tormento. Y ahí los siervos mencionaron entre las características. O sea, David era conocido por el pueblo, pero vemos que lamentablemente por aquellos que debieran haberlo conocido, que eran, como decía, el mismo rey, y eran los generales o la persona encargada del ejército, que debieran haberlo reclutado, podríamos decir, para ir a la batalla. Porque obviamente si han ido para la batalla, ¿qué hace? Busca dentro del pueblo a aquellas personas que estén aptos para poder combatir. Y vemos que acá a alguien se le pasó. No consideraron a David. Bueno, obviamente Dios tenía sus planes, pero podemos hacer un análisis, podemos hacer de esto, y ver que lamentablemente muchas veces los líderes de la iglesia, falta conocer a su gente, conocer a su pueblo, y a veces no hay una elección adecuada de aquellas personas que realmente están preparadas. Pero obviamente, ¿por qué? Porque muchos de estos estaban alejados del Señor. ¿Ya? Su mirada o su concepto de buscar a la gente no era de acuerdo a los lineamientos espirituales que Dios había establecido. Y por eso, obviamente, necesitamos que aquellos que sirvan en la casa de Dios y aquellos que lideren en el pueblo sean personas que se dirijan por la palabra y puedan buscar características de acuerdo a la Escritura en su medio. Quizás en medio de nosotros somos una congregación que predicamos la palabra, que es nuestro centro de la palabra, puede haber menos posibilidad de que ocurra paz, pero hay menos posibilidad. Pero vemos la cristiandad y vemos que muchas veces, generalmente muchas iglesias evangélicas, los que están liderando no son precisamente aquellas personas que tienen un conocimiento de la palabra, y no son precisamente aquellas personas
que se dirigen por los planteamientos de Dios. Y obviamente llevan a esas organizaciones religiosas lejos de la voluntad de Dios. Y impiden de que, obviamente, haya un combate efectivo contra el enemigo. Sino que muchas veces aún son usados por el enemigo para poder, como hablamos recién, muchas veces que haya un combate interno, ¿ya? Dentro del pueblo, ¿cierto? Bueno, sabemos que muchos de ellos ni siquiera son hijos de Dios, ¿ya? Otros sí han conocido a Cristo, pero están siendo guiados erróneamente. Y la palabra de Dios siempre nos advierte a analizarnos, a poder ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y a poner guardia, ¿no es cierto?, para no caer en aquellas cosas que otros están cayendo. Vamos a ver lo de la frente. Y ya. Pero, buena acotación. Sí, el punto que podríamos destacar es que muchas veces la crítica viene de nuestra gente más cercana. Y a veces es la crítica que más duele, ¿no es cierto? No sé, pues es duro que tú, no sé, pues, hayas trabajado en la casa del Señor, hayas servido, hayas ayudado, ¿no es cierto?, a un hermano, ya a un siervo, y luego la conclusión que tiene esa persona ya es, no, tú quieres buscar un lugar, tú quieres buscar tu nombre. Y muchas veces somos juzgados de esa forma, ¿ya? Muchos hermanos piensan, no, este quiere sobresalir, ¿ya? Y esa es la palabra que más duele y quizás desanima. Quizás David podría haberse bajoneado o podría haberse sentido o haber perdido su rumbo por esta crítica que venían de alguien que debiera haberlo animado, su hermano mayor, ¿ya? O sea, era alguien que conocía a David, ¿ya? Y que debiera haber, en vez de haberlo echado abajo, haber destacado lo positivo y haberlo incluido. ¿Pero qué hizo? Lo menospreció. Lo menospreció, o sea, se vio él solamente. Y dijo, ¿qué vienes a hacer tú? O sea, no te necesitamos. ¿Ya? Y él dice, oyéndolo, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió con ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Pero entendamos, ¿no? No todo lo que dice la Biblia debemos entenderlo tal cual como lo dice, sino debemos ver el contexto, ¿ya? ¿Había Dios elegido a Eliab? ¿Ya? ¿Dios había considerado a Eliab para ser alguien que pudiera influir a Israel? O sea, dentro de sus hermanos, ¿quién era el que había tenido un corazón más dispuesto al Señor? ¿Quién era aquel que realmente buscaba más al Señor? David. Si no, Eliab hubiera sido elegido. Si Eliab hubiera sido una persona que buscaba al Señor profundamente, tenía una comunión plena con Dios, Dios voy a considerar, pero él fue desechado. Porque no cumplió, ¿no es cierto?, los lineamientos que Dios estaba buscando. No era algo conforme al corazón de Dios. Entonces no podemos colocarle plena verdad a los dichos de Eliab. No sé, cuando Saúl habló y dijo, había que hacer esto, esta promesa, ¿no es cierto?, tienen que hacer el pueblo, no tienen que comer, ¿ya? Claro, lo que estaba diciendo Saúl en ese momento era correcto, era palabra de Dios, pero lo dice la Biblia, Saúl lo estaba diciendo. Pero si entendemos el contexto, podemos entender que lo que dijo Saúl no había sido algo que Dios le había dicho que dijera y no estaba conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo entendemos? Si leemos solamente esos párrafos y tenemos en alto la imagen de Saúl, no lo entendemos. Pero si leemos todo el capítulo, nos damos cuenta que su decisión llevó al pueblo a la victoria. No. Dios dirigió a su hijo Jonathan, que no escuchó la orden que dio su padre, y comió y movió al pueblo, ¿no es cierto?, a una cierta victoria, ¿ya? Entonces, debemos un poco entender también esto. Ya está la primera campaña. Ya, leamos
el otro párrafo para avanzar algo más. Bueno, el versículo 25. Bueno, hablábamos, ¿no es cierto?, de tener cuidado de cuáles son aquellas cosas que nos mueven en la obra de Dios. Puede ser que hayan estímulos inadecuados para hacer la obra de Dios, ¿ya? Y eso debemos cuidarnos, ¿no es cierto? Debemos cuidarnos de que sean realmente lo que Dios quiere, ¿ya? Y vemos que hay muchas personas que están por otras cosas. Y lo otro que veíamos el 28, que fue lo que mencioné, que muchas veces vamos a recibir críticas de personas cercanas. Pero, recuerda, Dios te conoce. Y es bueno que tú también conozcas lo que Dios ha puesto en ti. Y eso te va a ayudar a mantenerte en la batalla y continuar adelante. Es muy fácil, y me ha pasado muchas veces, que uno, ante esas críticas que uno hace, se cuestiona. Y ahí dice, ¿para qué? ¿Para qué sigo peleando? ¿Para qué sigo sirviendo? Si todo lo que hago al final, la gente en vez de entenderlo como algo que uno hace para el Señor, comprende esa acción en forma totalmente equivocada. Entonces mejor no hago nada. ¿Ya? Pero no es el asunto. El enemigo va a utilizar a personas cercanas, familiares, amigos, y aún personas de la iglesia, aún personas que son quizás líderes. ¿Ya? ¿Para qué? Para sacarte del camino que el Señor quiere. Poder mantenerte y seguir. Sí, obviamente buscar la palabra y no ser orgulloso, decir, no, yo estoy bien. Nadie está bien. Nadie tiene completa santidad. Todos estamos en ese proceso. Y sí debemos analizar, debemos buscar, y debemos enfocarnos más en el Señor. Pero nunca dejar de pelear la batalla. Vemos, vamos al pasaje del 30 al 37. ¿Dónde quedaron? Acá. Ya, ahí por favor. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Hasta el 33. Hasta el 30, no, Sí, 37. Dale pues. 34. 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaban un cordero de la manada, 35. Sabía yo tras él y le hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios y Añadió David, Jehová, ¿qué falta leer? Y añadió David, Jehová me ha librado de la garra del león, de la garra del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, que Jehová esté contigo. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que David toma valentía, se prepara para combatir, ¿ya? Algo que ninguno de ahí había hecho. Y el rey, ¿no es cierto?, nuevamente lo anima, lo ve un poco, ¿ya? No conocía a David. Y David se presenta su currículum, podríamos decir, guerrero. Y le dice, mira, esta es mi realidad. Yo sí he sido preparado. Quizá no he sido preparado en un campo de entrenamiento militar, pero en mi diario de vivir, en la actividad que yo hago en mi casa, Dios me ha preparado para la batalla. Y le menciona, estaba yo, ¿no es cierto?, cuidando las ovejas, venía un oso, venía un león, ¿y qué hacía David? ¿Salía corriendo?
No, afrontaba el peligro. Enfrentaba al enemigo en ese momento que estaba colocando en riesgo, ¿no es cierto?, las ovejas de su padre. Pedía la ayuda de Dios y se lanzaba a combatir, a pelear, cuerpo a cuerpo ahí. No tenemos la gráfica de cómo peleaba, ¿ya? Pero usaba obviamente herramientas, quizás uno diría lucha libre, ya, uno diría que lo mismo que utilizó con Goliat, una onda, no sé qué usaba, claro, lo ahuyentaba, pero luchaba y ganaba. Entonces vemos que David había aprendido en el diario de vivir cosas que le iban a ayudar en la guerra. Entonces en eso también tenemos que ver. Bueno, gracias a Dios hay algunos que tienen la posibilidad de ir y entrenarse en el lugar que corresponde para la batalla. Que podríamos decir quizás es un instituto bíblico. Tenemos un instituto bíblico acá, hay un instituto bíblico en Temuco, como está Matías y Tamara, ¿no es cierto? Pero también en tu diario vivir, en tu diario acción, Dios te está preparando para la batalla. Así que no menosprecies la acción. Si tienes tiempo, hazte el tiempo, organízate. Hay clases acá en el Instituto Bíblico, ¿ya? Pero en tu colegio o en la universidad, Dios te está preparando ahí para la batalla. Y muchas veces uno ve eso como algo mundano. Lo ve como que no es del Señor. Y estoy en la universidad y estoy en el mundo en este momento, no estoy sirviendo al Señor, estoy llenándome de humanismo. Pero depende de cómo tú lo ves y cómo tú te defiendes o cómo tú enfrentas la batalla, ¿ya? Quizás el instituto donde yo estudié Relaciones Públicas. Yo fui a estudiar Relaciones Públicas no porque quería decir tener una carrera, era porque pensaba y fui aconsejado que era parte del proceso de preparación para poder servir al Señor, tener una carrera aunque sea técnica. Y había otros creyentes ahí. De muchas de las cosas que pasaban en esa carrera, para muchos de esos creyentes era de desánimo y para ellos era una lucha. Curiosamente, en esas mismas clases, para mí era lo contrario. Tenían buenas calificaciones, ¿ya? Y usaba esa clase incluso aún para poder dar testimonio. Pero uno dice, oye, los dos somos, los 4 de los 5 que estábamos ahí éramos cristianos. Pero ellos veían la batalla o veían la situación de otra manera. Y el Señor me había mostrado que esas eran herramientas que Dios me iba a ayudar a dar para poder pelear su batalla. Entonces, también cómo tú utilizas y ves, y obviamente trata de tener excelencia también en esas áreas. Porque eso también dará buen testimonio a otros de lo que Dios está haciendo en ti. Obviamente sí, conócete bien y sabes cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Porque si te cuesta la matemática, claro, no te vamos a pedir que te saques un 7. Trata de sacarte una buena nota. Pero eso en este caso es mi esposa. Mi esposa siempre fue complicada en el tema de las matemáticas. Me costó un montón tratarle de ayudar a entender las matemáticas, ¿ya? Y al final ella pudo entender y encontrarle el sentido. Y obviamente, ¿qué hizo? Que empezó a disfrutar la clase de matemáticas y obviamente sus calificaciones subieron. No tuvo la mejor calificación de la clase, pero sí empezó a disfrutar esa clase, que para ella era una tortura, y también empezó a elevar sus calificaciones. Así que, Señor nos ayude. ¿Puedes tener una oración? Dios, te damos muchas gracias esta mañana por estar aquí con nosotros. Señor, gracias por tu palabra en especial, por Abraham, que nos puede compartir también de lo que tú has hablado en su vida, primeramente, y también ahora a recibir lo que acabamos de oír, los textos que analizamos, Señor. Qué importante es poder tener una plena confianza en ti, antes que en nosotros, y poder saber, Dios, de que las convicciones que tú formas en el corazón, Señor, solamente tú las puedes modificar, pero una vez que ya están, Señor, guiarnos por ellas, para, Dios, vivir en paz, vivir tranquilos, sabiendo de que no podemos vivir, Dios, agradándole al hombre, sino que siempre pensando en agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a tener ese entendimiento. Gracias por todos los que estamos aquí, por aquellos que en estas vacaciones siguen estudiando, otros tienen que viajar. Señor, cuídales, protégeles, Señor, en cualquier lugar, y que veamos tu gloria manifestada, Dios, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.